¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en este día, en donde, bueno, se encuentra con nosotros Rebeca Epitacio. Rebeca, ¿cómo estás? Bien, gracias. Christopher Puyer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y en la cámara está José Carlos Arce, y bueno, donde hoy tenemos el honor de poder entrevistar al periodista Rafael Loret de Mola. Me da Muchas mucho gracias. gusto estar con ustedes, ojalá que lo que digamos aquí sea útil para todos. Claro que sí, muchísimas gracias por esta entrevista que nos concede este equipo, que hoy estamos de manteles muy largos por esta entrevista. Bueno, le doy la palabra a Rebeca para que empecemos con esta entrevista. Primero las damas, ¿no? Primero las damas. Está bien. Vamos para poner en contexto la entrevista y bueno, que Rebeca empiece. Buenas tardes. Hola. Bueno, poniendo su vida así, usted es periodista, escritor, abogado, locutor de radio y bueno, mi pregunta es, ¿por qué quiso ser ¿Por qué todo qué? esto? ¿Por qué quiso ser todo esto? ¿Qué fue lo que lo motivó? Pues la verdad es que no me lo planteé desde el principio, ¿eh? Yo creo que la vida me fue llevando por estos cauces y a lo mejor, pues de repente, cuando me di cuenta que en el periodismo no podía yo ejercer la libertad de expresión absoluta, pues encontré en los libros, en las editoriales, una posibilidad más de desahogo para ir dando pasos adelante en un sistema que era muy estrecho, era muy complicado y que no permitía, pues de una manera clara, hablar y decir las cosas tal como eran. Esto era muy complicado, te decía, puedes escribir de cualquier cosa, pero siempre que lo sepas escribir, es decir, con eufemismos, con comparaciones, con sugerencias, pero no la crítica directa, frontal, para que el lector tuviera elementos suficientes de poder llegar a un juicio relevante sobre tal o cual personaje público. Era muy difícil ejercer la crítica. Por eso cuando comencé mi vida editorial, digamos, lo hice con la novela ficción, una ficción que se parecía pues demasiado a la realidad. Yo creo que me salieron mejores novelas que los ensayos posteriores, porque aunque eran novelas y no eran los nombres auténticos de los personajes que yo citaba, realmente pues resultaron muy atinadas. Presidente interino, por ejemplo, sale en el 93 y presagia el asesinato de Colosio, meses antes, casi un año antes de que ocurriera este acontecimiento. Y así por el estilo, ¿no? Y no era porque yo fuera divino, sino porque me ponía a estudiar y empezaba a ver que había similitudes en distintas esferas. Por ejemplo, en el caso de Colosio, pues era evidente que había el antecedente de la muerte, asesinado de Luis Carlos Galán y de otros candidatos a la presidencia de Colombia en 1989, bajo el dominio del célebre Pablo Escobar Gaviria. Todo esto, pues dije, puede reproducirse en México, y se reprodujo. Y en cuanto a esto, ¿usted cuál considera que ha sido su mayor logro? Pues llegar hasta aquí, porque muchos me preguntaban antes que por qué si después de todo lo que yo había escrito no me habían matado. Era una pregunta muy desagradable, pero me la hacían constantemente, ¿no? Y ahora ya como que ya me vieron ya con más edad y dije, pues ya no le importa morirse. Y en efecto ya vas tomando una conciencia distinta de la perspectiva hacia el futuro y ya no te amedrenta tanto la posibilidad de que alguien quiera ejecutarte o cosas por el estilo, ¿no? Pero creo que lo mejor que he podido hacer es haber llegado hasta aquí después de haber dicho tantas cosas y de no haber sido desmentido. Y usted acaba de mencionar algo muy importante, que ha sido que le han preguntado que si no, ¿por qué no te han matado, no? Y en cuanto a eso, ¿cómo ve usted todo esto? O sea, lo cita en su libro del Despeñadero, que todo el riesgo que corren los periodistas, pero ¿usted qué tanto riesgo sufrió en cuanto a eso? Bueno, a mí me ha pasado de todo. Mi padre fue asesinado, como sabes. Pues yo también he sufrido, por ejemplo, como director de periódicos, cuando dirigía yo el diario de Irapuato, la censura abierta del gobierno. Tuve que confrontar al sistema en mi época de jefe de redacción de Impacto. Tuve que salir rodeado de granaderos de aquella institución, que entonces era muy importante en el país. He recibido infinidad de advertencias, de amenazas, sutiles, no sutiles. ¿Por qué no lo han hecho? Pues no lo sé. Es algo que siempre quedará
en la incógnita. Hay quienes piensan que no lo han hecho porque seguramente hay un grupo que me está cuidando, pero yo quiero conocerlo, quiero conocerle al grupo para siquiera para darle las gracias, ¿no? Pero no es así. La realidad es que simple y sencillamente he ejercido mi profesión y yo creo que muchas personas piensan que si me llega a pasar algo, pues la opinión pública va a saber muy bien a quién señalar. Entonces, pues a lo mejor esta es la razón por la cual no se proponen esta posibilidad, ¿no? Sí, y bueno, aún conociendo todos estos riesgos que hay en torno a esto del periodismo, ¿por qué decidió dedicarse a ese género? Bueno, por muchas razones, por herencia, por vocación, porque me gusta, porque creo que es una forma de aportar ideas, de sacudir conciencias, porque es una manera de construir futuro sin necesidad de estar en las calles gritándolo. La denuncia periodística tiene más efecto, es más directa, es más temible para los hombres del poder que cualquier manifestación pública. Si te pones a pensar en eso y lo puedes hacer además como persona, como individuo, necesitas a tus lectores, necesitas, claro, crear confianza en los lectores para que te sigan, para que crean en lo que dices, porque generalmente hay muchos periodistas que pueden tener relevancia momentánea, pero que finalmente no alcanzan sus metas ni sus desafíos porque no cuentan con el apoyo de quienes lo siguen. A un periodista le es muy sencillo fracasar. Basta con que si tú estás dirigiendo un programa de televisión o conduciendo un programa de televisión, pues cambien de canal. Si estás leyendo un periódico donde hay un artículo que no te gusta, le das vuelta a la página. Y eso es todos los días, es decir, estamos los periodistas sometidos a la más democrática de las expresiones, el consenso de los lectores, de los radioescuchas, de los televidentes, que es de todos los días. Mantenerse con cierto apoyo social es muy relevante para un periodista, es lo único que lo justifica. Bueno, y mi última pregunta antes de pasar con mi compañero Christopher es, ¿cómo ve a usted la sociedad de México, la sociedad juvenil? A los jóvenes. A los jóvenes. Los veo mucho mejor que a los jóvenes que éramos antes. Esto es, yo creo que lo que me trata de tranquilizar un poco, porque cuando veo la problemática general del país, sobre todo en este momento, me angustia mucho. Me angustia mucho porque hay veces que me dicen, bueno, ¿y cuál sería la salida? ¿Qué haría usted? ¿Qué nos propone? Y no es fácil, ¿no? No es fácil ponerse los zapatos de aquel que tenga que decidir cuál es nuestro destino. Sobre todo porque ya no depende únicamente de los factores internos, sino también de los factores externos, ese destino nacional nuestro. Pero yo veo algo que me entusiasma, que los jóvenes ya no quieren ver más corrupción, que los jóvenes ya no quieren entrar en este juego perverso de las simulaciones, de las manipulaciones, que ha sido, digamos, la directriz principal del sistema político mexicano durante muchos años. Y esta es la esperanza que yo tengo. Cuando lleguen ustedes a los centros de poder, ya no se dejen manipular. Yo ya lo estoy sintiendo. Hay muchachos en cada uno de los partidos políticos que ya no le quieren entrar al juego, que ya les es más difícil contaminarse, que tienen una conciencia social diferente a la de los que los antecedieron en distintos cargos. Y también hay otros que se dejan corromper muy fácilmente. Ya ves, por ejemplo, los panistas que andaban allá por Brasil, ¿no? Lo que les pasó. Bueno, ahora sí. Bueno, entrando a lo periodístico, ¿qué opina del periodismo en México? El periodismo en México está empezando todavía a tomar posiciones críticas relevantes. Durante muchos años, el maridaje que existía entre el periodismo y el poder público pues convertía al periodista únicamente en revelador de boletines, de fuentes informativas que provenían del gobierno. Esto poco a poco ha ido cambiando, se ha ido modificando. Estoy completamente convencido de que el periodista juvenil, el periodista moderno, optará más por la investigación, por el análisis, no por el chisme, no por
la exclusiva que muchas veces está inducida por las mismas fuentes de poder, sino que confrontará la información para llegar a conclusiones que sean válidas, que sean ciertas, que nos lleven a algún destino perfectamente claro. Muy bien. ¿Considera que hay libertad de expresión en nuestro país? Hay libertad de expresión porque hay quienes queremos ejercerla primero, pero no es sencillo. O sea, existe la libertad, sí. No soy yo el único que la ejerce, hay muchos que ejercen libertad de expresión en México. Bueno, no muchos, pero por lo menos hay un grupo de periodistas que sí están dispuestos a dar esta batalla. No la hay si lo observamos desde el punto de vista de las fuentes oficiales, de las fuentes gubernamentales. Ahí es donde se están cerrando los espacios precisamente a quienes ejercen la crítica y la libertad de expresión. Ahí es donde están los riesgos. Han aumentado el número de periodistas que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, que son perseguidos, y esto no es bueno para la libertad, por supuesto. Pero mientras haya críticos que estemos dispuestos a defender nuestro derecho a expresarnos con absoluta libertad, la libertad de expresión seguirá adelante. ¿Qué comparación hace del periodismo del siglo XX al del siglo XXI? En el siglo XX eran muchísimas más las condicionantes contra el periodismo. Los límites, las actitudes prácticamente ofensivas por parte del poder público que corrompían con una gran facilidad a los que ejercían el periodismo. Hay muchas anécdotas. Una de ellas de un famoso director de periódicos que cuando alguien le fue a solicitar aumento de sueldo, un joven reportero que se llamaba Julio Chévez, de casualidad, me dijo, oiga, pues no me alcanza para cubrir mis gastos, me acabo de casar. Lo llevó hacia la ventana de ese edificio del periódico y le mostró lo que había ahí en el estacionamiento, puro automóvil de aquella época, Cadillac, sobre todo eran los más cotizados, y le preguntó, ¿ya vio todos esos coches? Sí, pues son de reporteros que ganan lo mismo que usted, no sabe usted tal lujo. Esta era la filosofía, y la otra filosofía era, oye, puedes en México hablar de lo que sea, menos de tres cosas: el presidente de la República, el ejército y la Virgencita de Guadalupe. Pero eso era relativo, porque también cuando te metías con un gobernador, pues te la pasabas muy mal. Cuando te atrevías a abordar a un cacique fuerte, digamos Gonzalo N. Santos en la Huasteca Potosina, pues tú corrías riesgos inmensos. Ahora, pues se quiere culpar de todo el narcotráfico. Y los narcotraficantes no están interesados en perseguir periodistas. Esto es una cosa que hay que decir y subrayar. Los que están interesados en desaparecer a los periodistas son aquellos que son los puentes entre el narcotráfico y el poder público, o bien aquellos funcionarios que están infiltrados por el narcotráfico. A ellos sí que les preocupa que se les desnude, porque entonces se les cae todo el circo de las manos. En cambio a los narcos, pues ya ¿qué les interesa que se cuenten o no sus hazañas criminales? Saben perfectamente bien qué han hecho. Saben perfectamente bien que cuando caigan van a caer hasta el fondo del abismo. Que pueden negociarlo o no, pero finalmente se van a precipitar al abismo. Y eso ya no les importa el que se diga o no se diga en un periódico que si fulano, mengano, es parte o no del cártel de tal o cual. Realmente no les importa. Pero los que están detrás, a eso sí les importa. ¿Qué piensa del impacto que tienen los medios de comunicación en la sociedad? Cada vez es más importante, pero también es cierto que estamos ante un escenario muy competitivo por la aparición de las redes sociales. Las redes sociales han crecido de un modo tal que ya cualquiera se siente reportero, porque con su cámara fotográfica puede estar en el sitio exacto de la noticia antes que cualquier informador.
y además lo sube inmediatamente a las redes sociales, a internet, a YouTube, a lo que sea, Facebook, etc. A tantas herramientas que tenemos ahora y que a veces no se utilizan con la debida prudencia, y esto ocasiona una serie de consecuencias colaterales. Pero también es verdad que los medios de comunicación están en este momento en una especie como de parto histórico, ¿no? Es decir, creo que en este sexenio, que es bastante complicado y que va a resultar más complicado en los próximos años, la prensa o despierta del todo o se hunde. Tienen frente a las redes sociales y tienen frente a una opinión pública que cada vez exige más libertad, más independencia de criterio y más espacios a una prensa que está necesitada de credibilidad. Creo que eso es esencial para entender la perspectiva actual, ¿no? Sí. Tocando un tema actual, ¿cómo ve todo lo que ha pasado en torno a la ley de telecomunicaciones y su legislación secundaria? Bueno, la ley de telecomunicaciones tiene muchas aristas. Se ha afincado en los últimos días en lo que se refiere a la preponderancia de algunas empresas de comunicación, esto es, que ninguna empresa tenga pues una relevancia mayor al 60% de la cobertura total, al 50% de la cobertura total nacional. Y esto pues obviamente reduce mucho los alcances de los grandes consorcios. Se afectan los intereses de Carlos Slim, se afectan los intereses de Televisa, por supuesto, se afectan los intereses incluso de Ricardo Salinas Pliego. Y esto ha dado lugar también al hecho de descubrir que los grandes zares de la información masiva tienen representantes en el Congreso. Ahí en el Senado está la hija de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, Ninfa Salinas Sada. Ahí está, y está seguramente destinada a defender los intereses de la empresa de su padre, aunque en este caso con inteligencia decidió pues no participar ni en los debates de la ley secundaria de telecomunicaciones, ni ninguna otra esfera que tuviera relación con ella, porque habló de que tendría conflicto de intereses. Entonces esto es bastante complicado. Se supone que si ya estás en el Congreso, ya no debiera tener conflicto de intereses. El único conflicto es por tus representados, que son aquellos por los que estás ahí. No solamente por los que votaron por ti, sino también por todos los miembros, si eres diputado de tu distrito, o bien por toda la población de un estado de la República, si es el caso de ser senador. Los senadores representan al Estado, a cada entidad federativa, incluyendo el Distrito Federal. Los diputados los representan a los pobladores de cada distrito. Esta es la esencia y la diferencia fundamental entre uno y otro. Bueno, ¿cómo ve el futuro del periodismo en México? ¿Cree que habrá más apertura y libertad en este tema? Pues más nos vale. Yo creo que no tenemos otra salida, o no debiéramos tenerla. Sí, en el caso personal mío, cada vez que escribo un libro o escribo un artículo, me planteo, me voy a arriesgar, voy a dar un paso más, voy a hablar de algo que a lo mejor no me había yo atrevido a decir hace 2 años, pero ahora sí no me voy a atrever. Entonces, camino un poquito. Yo creo que lo que no hay que hacer es brincar, porque si llega un momento en que no entiendes cuál es tu situación dentro de la órbita del sistema, te conviertes en un elemento antisistema. A mí me han dicho que soy un periodista antisistema. Si fuera yo periodista antisistema, no podría vivir en este momento en el país. Pero por supuesto que tampoco pertenezco al sistema político mexicano, sino que soy su cuestionador. Trato de ser un contrapeso. En la medida en que el periodista entienda su papel de contrapeso y de que la única manera que tiene de serlo es a través de la crítica, esto puede cambiar. Las relaciones entre el poder y la prensa podrían cambiar favorablemente en torno a una democracia más fundamentada.
¿Cree que acabándose el narcotráfico, la estabilidad política del país pueda mejorar o la condición? Yo te digo algo y te vas a asustar, que además es un dato que tiene ya varios años y que tendremos que actualizar para mal, porque no es para bien. Si desaparece el narcotráfico totalmente, la economía de los Estados Unidos, sufriría un colapso entre el 19 y el 22%. ¿Y sabes lo que significaría eso para la economía mexicana? Un derrumbe del 60%. Para que me entiendas así ligeramente, en la peor de las crisis económicas, el derrumbe económico ha sido entre 3 y 4%. Tendríamos que sumar, ¿cuánto? 30 veces, 15, 15. como 15 veces más, proporcionalmente, para entender los efectos de esa crisis que nos beneficia. No podemos ya hablar de que se acabe el narcotráfico. Tenemos que hablar de cómo resolver el narcotráfico. No podemos extirparlo de la vida del país por el factor económico. Ni a Estados Unidos, que es el gran mercado, le conviene, ni mucho menos a México, que es el gran proveedor, o por lo menos el gran puente hacia los Estados Unidos. Entonces ya es hora de que nos dejen de mentir, de que nos dejen de matar, porque pues en estas refriegas se llevan a muchos civiles que no tienen nada que ver con el asunto, que dejen de amedrentar a la población y que busquemos una salida alternativa que sea viable. Yo creo que es la única manera de ir disuadiendo poco a poco los efectos del narcotráfico. De manera violenta es imposible terminar, porque sería el derrumbe financiero total. ¿Y usted cree que se acabe esa narcopolítica que ha habido? Porque ve que en sus libros y en este que ahorita hablaremos del Despeñadero, ha hablado de esa relación que ha habido, esa negociación que ha habido entre políticos y narcotraficantes. ¿Cree que sí se pudiera acabar o necesita el narcotráfico de la política y la política del narcotráfico? No, yo creo que más bien en este momento la política necesita más del narcotráfico que el narcotráfico de la política. Y, por ejemplo, hay casos muy concretos de presidentes municipales que durante sus campañas gastan muchísimo más de lo que van a obtener por ingresos municipales en sus 3 años de gestión. Si no fuera porque hay dinero sucio de por medio, no sería ni siquiera medianamente rentable. Ya ves que hay un sujeto ahí en San Blas, en Nayarit, que con toda despachatez dice, bueno, yo robé pero poquito. Entonces, al rato va a haber uno que dice, bueno, yo sí robé de veras, pero lo hice bien porque construí un puente, como por ejemplo en Saltillo, ¿no? Luego después tuvieron que cerrar el puente porque no era viable la infraestructura creada. Y hay otras cosas, ¿no? Hay muchísimas, en todo el país, donde te pares en cualquier parte del país, te llega una retahíla de denuncias, de quejas, de opiniones negativas, de descontentos, de inconformidades, que nos hacen ver hasta qué punto México está verdaderamente al borde de un problema mucho más serio de lo que imaginamos. No es que se trate de ser catastrofista, es que realmente no se han tomado las medidas necesarias para que sigamos viendo hacia el abismo. Creímos que íbamos a salir de ese camino en el 2000 y nos fue bastante peor con el gobierno de la derecha. Luego creímos que era posible que el retorno del PRI reconstruyera algunos escenarios, y mira dónde nos tiene. Y bueno, y no hablo de la izquierda, porque la izquierda si se pulveriza antes de llegar al poder, llegando al poder no sabríamos quién iba a gobernar. Si el candidato resultara, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, ni siquiera está afiliado a un partido político. Y si resulta que Andrés Manuel López Obrador, con su morena querida, va a ser otra vez candidato, pues es obvio que va a haber un sector de izquierda que va a proponer otro candidato. Y van a seguir destruyéndose a sí mismos. Por eso es tan complicado esto, ¿no? Y por eso se apuesta tanto a la continuidad. Tanto que ya ves que hace unos días se publicó en los periódicos una especie como de novenario, donde se hablaba de las misas que iban a darse
en honor al centenario, al 99 aniversario de la muerte de don Porfirio Díaz. Si tú vas al Monumento a la Revolución, el Monumento a la Revolución, y te metes a la tienda ahí de souvenirs, es ya característico, te encontrarás que todos los souvenirs que tienen que ver con don Porfirio son los más vendidos. Venden más que los de Zapata, que los de Villa, que los de Madero. ¿Eso qué significará? ¿Un problema de deformación en los mexicanos? ¿O bien una campaña soterrada para hacernos creer que el único método para gobernarnos es precisamente la autocracia y la continuidad política? Habría que analizarlo con Dios. Así es. Quiero también un tema actual y que va de la mano con la pregunta que hizo Christopher, que es lo del narcotráfico. Como usted sabe, ¿no? Surgieron en estas fechas, en el 2013, las autodefensas, y apenas hace unas semanas se dio la captura de su líder, de José Manuel Mireles Malverde. ¿Cómo es esa situación? ¿Cree que sí se hizo justicia, una justicia media rara que muchos vemos con el doctor Mireles, o nada más fue la mano del Estado que hizo ser perjudicial? Mira, cuando las fuentes oficiales me hablan de que se encontraron drogas en los vehículos del doctor Mireles, mi instinto periodístico me hace ser escéptico, porque pues ya conozco muchos casos parecidos de siembra de drogas, de siembras incluso de armas, o bien de parodias que luego se convierten en una serie de conflictos, como pasó con la famosa francesita esta, que nos causó una tremenda confrontación diplomática con Francia, y que se debió fundamentalmente no a que fuera inocente de los cargos que se le imputaban, sino a los errores gravísimos procesales en los que incurrió. Si esto ocurre así, pues tenemos que pensar en que lo del doctor Mireles también tiene sus bemoles. Yo no pondría, lo digo con toda sinceridad, las manos al fuego por él. Siento que ha sido un elemento también manipulador, que en un momento su discurso atrajo a muchas personas que lo vieron por televisión y que se sintieron convencidas por ese llamado casi doloroso a la posibilidad de que pues tuviéramos que defender a nuestras familias con las armas. Pero después empezó a hacer zigzagueando. Huye de pronto en una avioneta, cae la avioneta, lo llevan a un lugar secreto, se recupera, vuelve, dice que va a deponer las armas, acepta, luego se desdice y toma otra vez posiciones de guerra para supuestamente perseguir a los templarios. Es decir, son una serie de brincos. Hay que analizarlos con profundidad porque no nos vaya a pasar como nos sucedió con Marcos, que para muchos fue un ícono al principio, y cuando se dieron cuenta de que no había aportado nada a la vida de este país, pues empezaron a rechazarlo. Ya en sus visitas posteriores a aquella famosa marcha de la paz y de la tierra, o no sé cómo la llamó, ya no fueron tan exitosas en las universidades como lo habían sido en principio. Todo se deteriora en este país. Los ídolos de barro se van para abajo. Se van para abajo. Don Rafael Loret de Mola, hemos conocido en parte de sus opiniones sobre estos temas cruciales, un poco sobre usted y sobre su opinión sobre el periodismo. Vamos a una pausa aquí en este video y regresamos para conocer de lleno su más reciente obra literaria, que es El Despeñadero, una obra muy interesante y que nos trajo muchas dudas y por eso estamos aquí. Bueno, por regreso aquí la entrevista con el periodista Rafael Loret de Mola. Y bueno, decíamos anteriormente que usted en el 2013 escribió este libro Despeñadero, en donde habla de muchas cuestiones políticas. También en el primer capítulo habla sobre un tema sobre usted. Pues platícanos mejor de este libro, ¿por qué decide hacerlo? Es un libro crítico, ¿no? Y entonces resulta que cuando yo empecé a escribirlo, dije, bueno, para que la crítica valga, pues también tiene que existir la autocrítica. Contar también nuestros bemoles, incluso porque tiene que ver también con las cuestiones políticas. Yo estoy completamente convencido de que los muchos traspiés personales, emocionales, familiares que he tenido a lo largo de todos estos años, muchos de ellos han tenido que ver con cuestiones de carácter político.
Entonces, por eso estoy ahora, para este 2014, ya en la fase final de un trabajo que voy a presentar a finales, ya en la Feria del Libro de Guadalajara, en noviembre, diciembre. ¿Nos dará la exclusiva también? ¿Eh? ¿Nos dará la exclusiva también? No, pues no le voy a decir cómo se llama. No, pero digo, nos dará la oportunidad de entrevistar. Ah, no, sí, cómo no, nomás que el título no te lo puedo dar todavía, no, porque es secreto, hay que todavía. registrarlo primero entre los derechos de autor, porque Sí, si no faltará Sí, se lo algún vuela. vivale que me vuele el título y no, Sí. tampoco se trate de hacer la tarea a los demás, ¿no? Pero bueno, pero sí va a ser un libro distinto, porque no voy a tomar nada que tenga que ver con mis libros anteriores. Generalmente he procurado que, como hilo conductor, algunas cosas que he contado en libros anteriores, las cuento nuevamente en mis libros más actuales, para que los lectores vayan viendo cómo evoluciona ese mismo tema a través de los años, a través de la crónica anual, que prácticamente es lo que se han convertido en mis libros, ¿no? Pero hubo una pausa de 2 años en los que no escribí libros políticos. Escribí una novela en España que se llama Las tumbas y yo, que aunque tiene correlación con la política de alguna manera, no es estrictamente una obra política crítica. Y luego escribí al año siguiente un libro de toros, que también pensando en España, que se llama Si los toros no dieran cornadas. Y luego ya volví a retomar la esencia mía, que es la del periodismo crítico, y empezamos ya con una serie de obras y muchas dificultades para publicarlas. A grado tal de que comenzaron a cerrarse las puertas de las editoriales españolas empezaron a tener un maridaje con el poder público basado en que van a imprimir millones de libros de texto gratuito y con ese vale, digamos, con ese aval, pues ya tienen pretexto para reducir los libros críticos. Fíjate que lo que ves ahora en los anaqueles son libros más bien que están relacionados con el narcotráfico. Y la mayor parte de ellos con información oficial. No hay ningún libro que te dé información del tema de dentro del narcotráfico. Alguien se atrevió a hacerlo hace algún tiempo y desapareció, que fue Armando Bojorquez. Escribió desde Nabolato Benco. Es un libro que es prácticamente una apología del Señor de los Cielos, de Amado Carrillo Fuentes. Pero fuera de ese libro, todos los demás se han hecho con información basada en lo que han filtrado mandos castrenses de la Armada, de los comisionados de seguridad o de la Secretaría de Seguridad Pública en el pasado reciente, y no son obviamente obras de verdadera investigación periodística. Al principio de este libro que escribe, habla de su arresto en España, de la cuestión y que, por lo poco que entendí, si no me dejará, me lo corregirá, fue como clave para empezar a escribirlo, ¿no? Platícanos de esa experiencia que tuvo allá. Fue una experiencia personal difícil, estuve unas horas detenido y eso me llevó a mí a construir esta historia, es decir, bueno, ya nomás me faltaba esto, pero yo hubiera querido estar en la cárcel por una cuestión relacionada por lo que he escrito, por mi vida política, por mi vida personal, no por una cuestión nimia que no tenía ninguna importancia y además era totalmente producto de una verdadera infamia, como lo cuento en el libro y como lo he podido demostrar en estos meses. Pero me resultó muy difícil la experiencia. Y esas horas, que además te sientes desprotegido, vulnerable. Yo me había acostumbrado a un trato distinto, ¿no? Siempre me invitan a las universidades, pues estoy con los jóvenes, estoy con los maestros, con los rectores, y de repente pues te ves desprotegido en un país que, aunque yo lo conozco desde hace mucho tiempo, no es el tuyo, en donde no tienes tanto peso. Finalmente en México, pues gracias a esta obra tan prolongada, pues me conocen, escuchan de mí, y los que no han escuchado de mí, pues han escuchado de otros Loret de Mola que andan por ahí. Entonces, pues ahí me acomodo, ¿no? Pero bueno, en general, yo creo que esta experiencia me sirvió, primero para vencer ese
esa soberbia que tienen todos los que de alguna manera logramos tener alguna importancia pública, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado me sirvió para acicatearme y decir, bueno, ahora sí, ya después de esto no te puede pasar más que la muerte, éntrale en serio a la crítica. Y lo hice. Y lo hice, pero entonces me encuentro con que después de tantos años de estar escribiendo y de ser número uno en ventas en el país en este tipo de libros, las editoriales empezaron a ponerme condiciones. Concretamente Océano, que era la casa editorial que me estaba publicando. Y ya bajo contrato y todo, tuve que tocar puertas para publicar Nuestro Inframundo a través de otra editorial que por cierto había fundado Manuel Gómez Morín, un hombre completamente pues, alejado de mi ideología, pero que en aquella época pensaba de otra manera, cuando fundó esta editorial, la editorial Yus. Y ahí, por ahí, nos fuimos. Pero luego escribí Despeñadero y me di cuenta que ninguna editorial lo iba a editar. Y entonces tuve que crear mi propia fundación para poder llevar adelante este esfuerzo. Salimos raspaditos, pero bien. La experiencia fue buena, el libro se difundió, logré que se pudiera colocar en los cuentos de venta más importantes del país y quizás aunque yo esperaba ventas más importantes, no fueron decepcionantes, al contrario, dado el esfuerzo para un ejercicio de esta naturaleza, pues me fue bastante bien, ¿no? Bastante bien. Vaya que sí. Quiero abordar temas que rápidamente, y al principio también aborda a Enrique Peña Nieto, su vida íntima, esas cuestiones que uno no sabía, como la cuestión de que policías dicen que se encontraron al presidente de ahora con el hijo de Ernesto Zedillo en un coche, en una forma pues íntima, o también la cuestión del cáncer de próstata. Platíquenos sobre esas cuestiones de nuestro presidente que muchos no... Es raro, ¿no? Porque yo publiqué lo del famoso cáncer de próstata a finales del 2011, antes de que comenzara la campaña electoral. Supe que, acabando el gobierno del Estado de México, él se había alejado de las Candilejas precisamente para someterse a un tratamiento y que en la operación, por fortuna, se había encontrado que pues, ese cáncer estaba incubado, en estado de incubación, y podía obviamente tratarse sin consecuencias mayores. Y así fue en apariencia. Lo preocupante vino después, cuando en julio del año pasado, el 2013, el presidente de la República, pues tan joven, tan espectacularmente dicharachero, tan mediático, con todo su gaviota, le despierta la admiración de propios y extraños, y que ahora ya es hasta una nueva y cotizada modelo para las revistas de moda más importantes del país, con el escenario de los pinos detrás, cosa que nunca había pasado en México, eso también hay que analizar. Pues resulta que ese presidente, que vimos joven, con gran salud, se tuvo que someter a una intervención de nódulos tiroidales. Yo no soy médico como Verderas, me puse a investigar de qué se trataba eso de los nódulos tiroidales y me di cuenta de que una de las consecuencias de que se disperse el cáncer es precisamente la posibilidad de que se creen esos nódulos tiroidales. Esto significa, en pocas palabras, que a lo mejor cuando se le extirpó el tumor cancerígeno que tenía en la próstata, pues se le desarrolló alguna célula infectada y fue a parar a otra parte del organismo. Y esto es muy grave porque se ha visto claramente en público cómo se ha ido deteriorando la figura física del presidente, cada vez está más delgado, cada vez la ropa es más holgada, cada vez tiene mayor trabajo y esfuerzo para cumplir con su agenda, cada vez se reduce más su agenda, en un momento que es coyuntural para el país. Así es.
Y bueno, tocando ya la cuestión que había mencionado sobre las... también menciona en el libro la cuestión de Peñanito, que sale inclusive videos en YouTube de su supuesta pareja sexual, hombre, y luego la cuestión que narra de los policías. Usted, ¿cómo? Que creo que me parece que también ha escrito un libro sobre ese tema, ¿no? Bueno, hasta este momento no me ha desmentido nadie, no he sido acusado por ningún tipo de delito que pudiera derivarse de esta declaración. No está bien fundamentada. De hecho, hace años yo publiqué el incidente, pero la persona con la que estaba el hijo de Cedillo, pues no tenía importancia en ese momento. Lo publiqué cuando Cedillo era presidente. Había ocurrido eso, y bueno, pero no sabía quién era la pareja. Después lo supe. Y entonces, pues esto es importante porque se entiende cómo se pudo armar toda la parafernalia para que este personaje llegara a la presidencia de la República. Por eso hablo yo también de la cofradía de la mano caída. Hay quienes piensan que esto es producto de una homofobia mía. Para nada. Me da igual. O sea, que cada quien tenga sus preferencias sexuales me da totalmente igual. Lo lamento mucho, por ejemplo, cuando se trata de mujeres guapas que se reúnen entre ellas porque es un desperdicio, según el punto de vista, ¿no? Según el punto de vista de ellas, pues no lo será. Pero hay que respetarlo. Sí, claro. Y en el caso pues, de los hombres, pues ahí pues, no los veo más que eso es bueno para uno porque así hay menos competencia. Claro, sí. Pero fuera de eso no me interesa en lo más mínimo. No, lo que a mí me preocupaba era el hecho fundamental de que a través de una cooptación sexual los personajes de la vida pública crecieran. Y así ha sido. ¿Cuántos años lleva en la vida pública, por ejemplo, Emilio Gamboa, que es uno de los fundadores de esta cofradía? Que inició con la Madrid, ¿no? Sí, Emilio Gamboa. ¿Cuántos años tiene? Mira, desde Miguel de la Madrid, de antes de que Miguel de la Madrid fuera presidente, porque él conoció a de la Madrid cuando era secretario ¿cómo se llama? De presupuesto, ¿no? De presupuesto. Programación y presupuesto. En ese momento lo conoce. El secretario anterior a Emilio, que servía ¿cómo se llama? A de la Madrid, era Alfonso Muñoz de Corte. Y antes Emilio estuvo un tiempo con don Ricardo García Sáenz, que era el director general del Seguro Social. Es más o menos la historia, ¿no? Don Ricardo García Sáenz pasa luego a la Secretaría de Programación y Presupuesto, está un breve tiempo, y ahí es donde conoce Miguel de la Madrid a Emilio Gamboa, y comienza esta fábula de la cofradía de la mano caída, ¿no? Que hasta la fecha persiste y se ha desarrollado como un cáncer en el caso de esto. ¿Y ese cofradía sigue todavía en Los Pinos? O sea, podríamos decir que... Bueno, puede estar en muchos lugares, no necesariamente solo en Los Pinos. En Los Pinos no solamente está el presidente, hay muchísimos funcionarios que están en Los Pinos. Ya hasta se hizo un edificio que yo le llamo el Castillo de Usumán, que se hizo al final de la locación tremenda que tienen Los Pinos, y de repente surgió de la nada, como el Castillo de Usumán. Tú sabes la leyenda del enano de Usumán, que en una sola noche construyó el Castillo del Adivino. Bueno, pues igual de repente apareció un edificio modernísimo en el rincón último de Los Pinos, sobre la calle Parque Lira. Parque Lira y la otra es Constituyentes. En esa esquina surgió un edificio en cuestión de, ¿qué te diré?, de días. Y es increíble porque sobresale, cosa que es pues, violatoria de las normas de seguridad más básicas, pero ahí está. ¿Cuánta burocracia se estarán ahí despachando? ¿Para qué sirve ese edificio? ¿Cuál es la funcionalidad? Nadie te lo dice. Es como un misterio, como el expediente médico del presidente. Pero ahí ahí se están dando esas cuestiones. Ahí están, no, de que hay gente, ahí están, hay secretarios, hay
movimiento, pero ¿por qué se tuvo que hacer ese edificio? ¿Qué lo construyó y para qué? Es una buena pregunta, ¿no? Que debemos de hacerle Sí. a muchos. Hay algo que también toca en el libro de esas vicepresidencias de facto, de mujeres que han estado al lado, en este caso, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, de la mano con ellos, que no, en Vicente pues sí fue su esposa, pero en Felipe Calderón no, que estuvieron ahí de la mano con ellos para, en cuanto a con Peña, que estuvieron ahí de la mano para muchas cuestiones políticas, ¿no? Que ellas como que tengan la rienda, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, el poder femenino es cada vez mayor en México. Además, luego resulta que resultan mucho mejores que los hombres para dirigir gobiernos o dirigir secretarías, pero a veces no. A veces nada más están ahí de relumbrón, digamos, como la secretaria de Turismo, ¿no? Está ahí pues, para estas otras cosas, pues darle salida a cualquier rencor que pudiera tener con relación al asesinato de su padre, José Francisco Vilmací. Yo siempre he dicho que en este tema de la vida privada hay que ser muy cuidadoso. A veces yo hago actos de contrición para saber si no me he pasado de la raya. Alguna vez lo he hecho, sí, lo reconozco. Pero no sé hasta dónde debe llegar ese límite. Yo he dicho siempre que cuando ocurre algo en la vida íntima que tiene repercusión en la vida pública, los periodistas debemos recogerla y debemos analizarla y difundirla. Y no debemos hacer nada cuando lo que pasa en la vida íntima se queda en esa vida íntima. Es decir, no pasa de los muros de una casa o de una residencia o de la misma residencia oficial. Pero cuando se ejerce el poder y cuando los devaneos románticos del presidente llegan al extremo de que se designe secretario de Estado a sus amantes, por ejemplo, como ya ocurrió, o de que las tardeadas de los pinos de Felipe Calderón, por ejemplo, atrajeran a todos los mandos militares y policíacos emborrachándose todos los días mientras el país estaba en medio de una matazón terrible, este asunto deja de ser privado y se convierte en un asunto de seguridad del Estado, absolutamente público. Ahí es donde debemos intervenir los periodistas. O sea que, bueno, el libro, ¿no? Como refieres, cuestiones del presidente, el edificio y, bueno, ahora que tocamos el tema de esas vicepresidencias de facto, nada más deben de salir, como usted me dice, como periodistas, cuando afecten a los ciudadanos, ¿no? A la vida pública. Mientras se quede entre ellos cuestiones, no hay broma. Pero ahí está el conflicto. ¿Quién es el que va a resolver ese conflicto? ¿Cada periodista? ¿Nos vamos a dirigir en jueces? Ese es el peligro, esa es la tentación en la que caemos, en la que he caído yo, muchas veces. Pero de esta autocrítica tiene que surgir algo positivo. Es decir, muy bien. Yo me equivoqué, por ejemplo, en el libro Marta, cuando publiqué el certificado de disfunción sexual de Fox. ¿Por qué? Porque esto es un asunto que no tiene repercusión en la vida pública. ¿No? Aparentemente, pero sí la tenía desde otra óptica, desde la óptica de que Marta Sagún se había apropiado prácticamente de la responsabilidad del gobierno. Y esto no lo hacía por amor a Fox, puesto que no había esa posibilidad, o a menos de que fuera, o es un amor platónico. Entonces, este tipo de cosas que sí tienen relevancia, pues tienes que analizarlas desde todos los puntos de vista posibles y resolver si lo debes o no publicar. Imagínate cuando, por ejemplo, fui a encontrar y a buscar, primero a buscar y luego a encontrar, claro, el origen del asesinato del hermano de Manuel López Obrador. Ahí es su pueblo de Macuspana, el municipio de Macuspana. Y encontré algunos asuntos muy delicados. En las hemerotecas estaban despedazados los periódicos que tenían que ver con los días en los que ocurrió el suceso, hasta que finalmente encontramos una línea informativa veraz. Y ahí vino también el conflicto, bueno, ¿debo o no publicar esto? Andrés Manuel estaba como jefe de gobierno del Club Federal en ese momento. Yo tenía una buena relación personal con él. Me parecía que era
una perspectiva sana para el país de tener una opción política diferente a la del PRI y a la del PAN. Pero estaba también en conflicto mi ética profesional, mi ética periodística, lo que yo creía de mi propia vocación, y decidí publicar todo lo relacionado con ese incidente. Por supuesto, eso me costó la mitad de Andrés Manuel, pero cumplí con mi vocación periodística. Hay veces que hay que pagar costos muy elevados para comunicarse. Mientras no maduremos los mexicanos, esto seguirá siendo así. Yo admiro mucho al político, al que cuestiono y que asimila mi crítica. A ese lo considero un hombre o una mujer, porque ha habido mujeres también, valioso o valiosas. Creo que aquel que tiene la capacidad de razonar una crítica periodística sin considerarlo una afrenta personal, creo que está siendo más demócrata que cualquier otro. Don Rafael, ya que tocamos el tema de Andrés Manuel y que también en su libro lo refiere, como sabemos en el 2006 hubo una guerra mediática, ¿no?, hacia su persona, pero también en su libro habla de tres mujeres importantes en ella, que fue Marta Según, el Bastián Gordillo, y hay otra mujer que se me escapa el nombre, pero Rosario Robles Berlanga, sí, la secretaria de Desarrollo Social. Esas tres mujeres que menciona que estuvieron, fue un trío que estuvieron en contra de la candidatura de López Obrador y militar. Pero bueno, más bien que estuvieron en contra de la candidatura, lo que pasa es que unieron esfuerzos y comenzaron la costumbre del espionaje ilegal con el poder que ellas tenían sobre los órganos de seguridad, como era, por ejemplo, el CISEN, o como era, pues en aquel momento, todavía estaba la Dirección Federal de Seguridad, tal como la conocíamos, y todas las fuentes de poder y de investigación que existían. Entonces esa investigación, ese espionaje lo realiza Ramón Martín Huerta, que después fue secretario de Seguridad Pública y murió en el cargo en aquel accidente de helicóptero que no se ha dado mayor seguimiento. Eso es algo que eleva las sospechas acerca de por qué ocurrió ese incidente, ¿no? Igual que en todos los demás supuestos avionazos que les han seguido, ¿no? Así es, entonces nada más en esa elección estuvieron esas tres mujeres espiando a Andrés Manuel, ya en la otra ya no se dio esa participación. ¿Usted por ahí? Yo creo que en la otra, en el 2012, todos daban por enterrado a Andrés Manuel. No les preocupaba. Al arranque de la campaña, prácticamente se hablaba de que iba a ser una confrontación, digamos, entre el PAN, que estaba en el gobierno, y el PRI, que quería volver al gobierno. Que la izquierda estaba muy sobajada, muy dividida, como se dice ahora, pero ahora en aquel entonces no tanto, y que López Obrador iba a tener asegurada su clientela electoral, que no se pasaría de 5 a lo más 7 millones de votos, que fundamentalmente no iban a variar la voluntad del electorado mayoritario. Es decir, pues esperaba que el que triunfara tuviera entre 17 y 19 millones de votos. Entonces, pues 5 o 7 millones, pues no hacían demasiada marea. Pero el fenómeno de López Obrador es todavía muy singular, muy peculiar y muy importante, porque no fueron 5 o 7, fueron 14. Y entonces eso duplicó y acercó las posibilidades, de modo tal que pues cualquier incidente que hubiera podido ocurrir durante la campaña determinó que se modificara la voluntad superior. Así es. Anteriormente habíamos abordado el tema del narcotráfico y le había preguntado sobre la narcopolítica. También como vuelvo a decir, en su libro menciona esas cuestiones que hubo del gobierno con el narcotráfico. ¿Cómo nos ha afectado a los ciudadanos esa relación del narcotráfico con la política, esa narcopolítica que ha habido? Pues pregúntatelo a ti mismo y tú sabrás, porque cada quien ha sufrido en carne propia parte de este drama, de una manera u otra. Nos sentimos más inseguros,
salimos menos por carretera. Sabemos que cuando salimos por carretera seremos objeto de revisiones por parte de retenes militares que a veces se sobrepasan de sus funciones, que hay áreas en donde es un verdadero riesgo pues, transitar, que hay muchos lugares de la República que sería deseable visitar en estos días de vacaciones, pero que no se atreve uno a salir para allá porque no sabemos si nos vamos a encontrar con una gavilla de bandoleros disfrazados de agentes judiciales, o si los mismos agentes judiciales se van a disfrazar de bandoleros para tratar de sacar su Navidad o lo que sea, en este caso sus vacaciones de verano. Yo creo que hemos perdido todos, y que muchas de las obras de infraestructura que negó, por ejemplo, el gobierno de Calderón, fueron destinadas a beneficiar al narcotráfico, no a la ciudadanía. El puente Albatros, por ejemplo, une al puerto Lázaro Cárdenas con el resto del país, hacen una vía expedita para los cargamentos de cocaína que recalan precisamente, o recalaban principalmente en el puerto Lázaro Cárdenas. Ahora se han extendido hacia Mazatlán. Pero bueno, pero ahí tienes. ¿Y por qué se extendieron hasta Mazatlán? Porque también se inauguró una extraordinaria autopista entre Mazatlán, y Culiacán, Durango. Y esto ya coloca a los narcotraficantes pues muy cerquita de la frontera norte del país. Es decir, las obras de infraestructura han servido para los narcos, no para la población civil, ¿no? Hay una cuestión igual en la narcopolítica que quiero centrar, es la cuestión de que su libro también menciona a Luis Donaldo Colosio y al Chapo, que sería la detención un año antes de la muerte de Colosio, pero que ahí menciona esas dos figuras y que como que le ve una relación. ¿Qué se puede encontrar una relación entre ellos dos? No, hay quienes piensan que Luis Donaldo fue ingenuo al acudir a una comida con personajes que no sabía exactamente quiénes eran, confiando en algunos de sus asesores. Yo creo que Luis Donaldo no era ingenuo, pero sí estaba necesitado de hacer amarres políticos. Y aunque no sabía la personalidad del Chapo, él creyó que acercarse a un agricultor poderoso podría servirle también como interlocutor hacia otras esferas de esa rama de lo que es todo el sector agropecuario. Y ahí fue donde cayó en la trampa, una trampa que desgraciadamente descubrió la DEA norteamericana, la DEA estadounidense, y lógicamente puso esto en alerta a todo el enjambre de la CIA, la DEA y demás. Ya para ir finalizando la entrevista, porque todavía Rebeca va a hacer unas dos preguntas, pues bueno, este libro magnífico que toca muchos temas que quisiera hablarlos todos, pero el tiempo siempre se acaba, es lo malo. ¿Qué lección les puede dejar este libro a los ciudadanos, a esos ciudadanos comunes y corrientes como nosotros? Que bueno, que como bien tocaba en la entrevista, ¿no? Nos ha tocado sufrir ese incumplimiento del narcotráfico en la vida política y que lo seguimos sufriendo día a día, ¿no? Bueno, yo lo pongo en uno de los cintillos del libro. Pongo que es un libro en donde solamente encontrarán verdades que incomodan. Esto es cierto. Las verdades incomodan, molestan. Y puedo garantizar que ahí hay muchas verdades. Por eso recomiendo la lectura. Y que nos abran los ojos, ¿no? Eso sí, ese es digamos, el objetivo, ¿no? El objetivo principal es que cada vez haya un mayor número de mexicanos que tengan una información suficiente y bastante de lo que ocurre en el país. Rebeca. Bueno, ¿qué cree usted? ¿Ya? Vamos con otro entonces. Seguimos. El lado y sigue. ¿Qué cree usted que le espera a México con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con este duopolio informándonos y con con alguna parte de la población pasiva ante los problemas? Yo creo que esa pasividad de la que hablas se está terminando, ¿eh? Siento que comienzan a surgir cada vez protestas y voces con mayor volumen. Sí, de repente encuentras con que hay efectos que podían ser negativos para la vida democrática del país. Por ejemplo, las recientes elecciones regionales en Nayarit y Coahuila, en donde se da
en el caso de Coahuila, el carro completo a la vieja usanza, cuando lo que era lógico era suponer que en un estado tan castigado por el endeudamiento no justificado por los Moreira, que han gobernado esta entidad, no fue un argumento suficiente para que la gente votara en contra del PRI o rompiera esa estructura que bien maneja el actual gobernador de Coahuila para dominar y controlar políticamente tanto a la región del norte de Coahuila como a la laguna, en donde tradicionalmente ha existido un panismo muy férreo y que ahora, en la peor etapa de Coahuila, resulta que resurge el perismo. Es algo bastante raro, es como la goleada de Brasil el otro día, de Alemania contra Brasil. Así lo vi, algo sorprendente, inexplicable desde el punto de vista político, quizá absurdo, inesperado. ¿Qué más calificativos quieres que te diga? Pero la vida social de nuestro país, en general, sí está despertando. Hay cada vez mayor número de personas que se interesan en las cuestiones políticas, que reclaman, que elevan sus voces, que señalan, pero que también observan lo positivo. No todo es malo. Por ejemplo, hace unos días estuve en Ciudad del Carmen. Hacía tiempo que no pasaba yo por ahí. Y me di cuenta de que Ciudad del Carmen es otra. Está transformada. Eso quiere decir que sí se ha hecho obra, que sí hemos avanzado en muchos momentos de la vida política nacional. Logramos algo que no creíamos nuestras generaciones que íbamos a poder atestiguar, la caída del PRI. Y no solamente atestiguamos la caída del PRI, sino también ahora el regreso del PRI. Y todavía tenemos por delante muchas sorpresas más. Este país ha tardado mucho en cambiar, pero cada vez es mayor el número de personas que se involucran en los temas más controvertidos y más importantes para el desarrollo del país. Bueno, y en cuanto a eso, ¿qué opina de las personas que, bueno, que sí protestan, alzan la voz, señalan y todo esto, pero que no tienen esos fundamentos como para darlos así, para decir por qué están ahí? Que solamente están ahí como para seguir a la sociedad, que igual en cierta parte se han convertido como en borregos de esas personas que van a luchar, que saben por qué están ahí, pero de esas que solo van porque quieren... Para hacer ruido. Sí, Bueno, para ya hacer los ruido. calificaste tú, son borregos. No son seres humanos. Okay. Hay quienes son también animales de dos pies irracionales. Sí. No, por eso no los podemos evitar. Esperemos que siempre sean minoría. Okay. Bueno, en su libro también habló de su fundación, de Loret de Mola. Platíquenos sobre su fundación. La fundación tiene como objetivo fundamental el amparar la crítica periodística y la crítica literaria. Por el momento no tiene mayores recursos. Con trabajo pudimos sacar despeñadero. Estamos tratando de reunir los recursos necesarios para hacer pues un esfuerzo muy grande y poder poner en el mercado pues obras no solamente mías sino de distintos autores con el elemento fundamental que es la crítica. Libro que no sea crítico, libro que no me interesa. Okay. Y bueno, ya como última cosa que yo tengo que decir, ¿hay algún mensaje que quisiera darle a las personas que nos ven? Pues que lo sigan viendo, porque veo que les gusta mucho hablar de serio y hablar de verdad, y que no dejen de ilustrarse, de informarse, de evitar caer en la manipulación mediática, en las mentiras recurrentes, en tratar de confrontar la información y en saber, esto es lo más importante, a quién creerle, tanto entre los políticos como entre los periodistas. Bueno, gracias. Hay una última pregunta, no era todas, de Christopher Cuellar. Christopher. Mi última pregunta. ¿Cómo ve el México de 2018? ¿Qué nos espera? ¿El México de 2018. 2018? ¿Qué nos espera? Bueno, yo lo veo complicado. Yo no sé si va a poder terminar su periodo presidencial el señor Peña Nieto. Esto, si es así, sería un agravante para el 2018. Lo veo con muchas crisis de identidad, políticas, económicas,
quizá va a ser uno de los años más complejos en la vida nacional. Siempre decimos lo mismo cada 6 años, ¿no? Cuando nos viene una elección decimos, oh, me va a ser el año peor. Pero en este caso, los elementos que se están juntando nos llevan a considerar que no se han solucionado los problemas que nos agobiaban y han aumentado las controversias. Por ejemplo, tenemos encima el conflicto de los niños que emigran hacia los Estados Unidos. Ese es un problema que no se había planteado antes. Tenemos muchísimas cosas que nos pueden llevar a un camino sin retorno. Por ejemplo, la posibilidad de una ruptura en España, que es uno de los principales países con intereses en México. Si se separa Cataluña y el País Vasco del resto de España, esto tendría necesariamente consecuencias críticas muy importantes para el país y hay que prepararse para eso. También en Inglaterra hay ya también brotes de independentistas respecto a Escocia, por ejemplo. El mundo va a cambiar dramáticamente y México tiene que estar preparado para eso. Y por otro lado, pues existe el crecimiento negativo que se está dando en los Estados Unidos, que reduce las posibilidades de préstamo por parte de la gran potencia continental y que obviamente ahondará la crisis económica estructural de México. Entonces, ante esta situación, pues es natural que pensemos que el 2018 nos va a acarrear muchas consecuencias no positivas. Bueno, esto. Pues muchas gracias, don Rafael López de Mola, por esta oportunidad de comentar sobre su libro y sobre un poco sobre el periodismo. Le agradecemos y pues esperemos poderlo también entrevistar ahora que salga el otro libro que dice. Bueno, pues cuando ya salga ya nos pondremos de acuerdo. Venga, pues muchísimas gracias, Muchas don gracias Rafael. a ustedes y mucha suerte. Gracias, bueno, pues gracias, Christopher, por estar aquí y también opinamos. Gracias, Rebeca. No. Y gracias a José Carlos que está en la cámara, como siempre, echándonos la mano. Y bueno, pues les agradecemos a ustedes y a nuestro público que también opinamos por esta entrevista. Les invitamos obligadísimamente a comprar este libro, que lo lean, porque sí. Te voy a dar comisión. No es necesario. Como bien también opinamos. Gracias. Como les decía, este es un gran libro. Dice muchas verdades que uno no conocía y que ahora sí las puede conocer. Entonces, pues los invitamos a que lo lean. Es un libro muy interesante. Gracias, don Rafael. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.